Lectura bíblica correspondiente al día 26 de mayo del año 2025. Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonado la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino.
Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es él el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y le besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora pues que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos.
Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Salmos capítulo 55. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y los engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré.